Bueno, vamos a hablar justamente del tema económico, del cobre, de nuestra economía, con el invitado a esta hora de la mañana, Juan Carlos Sodar, economista y director de Face Consultores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Juan Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. Optimista, positivo, a partir de esta noticia. En los últimos 4 años hemos tenido la tendencia negativa, digamos, ¿no es cierto?, respecto de esa materia prima tan importante para nuestra economía. Así es una buena noticia por el lado de términos de intercambio, los precios de nuestros productos de exportación favorecidos hacia el alza, en un contexto en general en el cual la economía mundial parece que va a crecer más que en años previos, y entonces las condiciones externas son bastante favorables para el Perú. Perfecto. Ya que estamos hablando del cobre, ¿no?, como una de nuestras principales materias primas, decíamos que tanto para Perú como países como Chile también, el tema es muy positivo y es muy auspicioso. ¿Cómo se va a ver esto traducido, digamos, en el desarrollo, en el crecimiento económico para el peruano? Bueno, ya es algo que ha empezado incluso desde el 2017. En 2017, digamos, sin hacer nada, ¿no?, el Perú ha recibido adicionalmente más de 2.700 millones de dólares solamente porque el precio del cobre subió, ¿no? Y para este año... 3.400 millones adicionales. 3.400 para este año, 2.700 el año pasado. 2018, 3.400 millones. Sí. Inclina la balanza entonces hacia un ingreso positivo. Así es, superávit en balanza comercial, pero con los riesgos que eso implica. ¿Qué riesgo? Por ejemplo, un tipo de cambio presionado hacia la baja, que hace que la inflación sea baja, lo cual es bueno, pero por otro lado juega en contra de la exportación no tradicional, ¿no? La exportación de productos agrícolas, por ejemplo, productos químicos, los que tienen algún tipo de valor agregado adicional. Entonces ellos se ven un poco más afectados, complicados en la medida que el tipo de cambio baja. Probablemente ahí el análisis sea que nuestro mercado no tiene que estar necesariamente dependiendo, ¿no es cierto?, únicamente de las materias primas. Tenemos mucho más, hay que fortalecer el otro lado. Ese es el tema, ¿no? Lo que deberíamos ver es aprovechar ese impulso, aprovechar ese factor que se logra por el efecto cobre para dinamizar otras industrias, para dinamizar otros sectores y poder difundir el efecto de manera tal de que no dependamos únicamente de una situación externa de favorable. Los metales, ¿no es cierto? En este caso el cobre. Aunque la noticia es muy buena, sin duda. En los últimos 4 años decíamos que teníamos, y según la BBC y todos los analistas de la economía, esa tendencia a la escasez más bien del metal, del cobre. Somos el segundo productor de este metal en el mundo, así que hay que aprovechar esta situación que entiendo va al alza, ¿no? Así es. En los siguientes años. Lo que hay que tener en cuenta nuevamente es dentro del contexto general internacional, ¿no? Si nosotros vemos los factores que pueden afectar a una economía desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista externo, podemos ver el crecimiento mundial, podemos ver las tasas de interés mundiales, en particular de países desarrollados, y podemos ver los precios de los productos que exporta el país, ¿no? Entonces, si nosotros... En el caso del Asia, especialmente la China, el gigante asiático, que es el que requiere cobre, sobre todo, especialmente, ¿no es cierto?, y ahí competimos con Chile, ¿cómo se presenta el panorama? Bueno, China está en un proceso de crecimiento cada vez más moderado. Igual es un crecimiento alto, es un crecimiento todavía cercano al 7%. Ya no es lo que era antes, ¿no?, crecimientos de 8, 9, 10% o más, pero de todas maneras sigue siendo una economía en expansión. ¿Seguimos chino-dependientes? Somos chino-dependientes y dependemos también del proceso de ajuste interno que en algún momento va a pasar, ¿no? Está dándose de manera muy lenta todavía, pero en el momento que ello ocurra, nos va a afectar. Ya, pero nos has confirmado esta cifra de 3.400 millones adicionales para el 2018 versus ¿cuánto del 2017? 2.736 millones, solamente por efecto precio. Solamente por efecto precio. Así es. ¿Cómo eso redunda, digamos, en la generación de empleo? Para poder entrar ya a lo que es el crecimiento económico del que nos ha hablado la ministra de Economía. De acuerdo. Allí lo importante es que esos recursos adicionales que están dando vuelta en la economía sirvan para generar nuevo empleo, mayor consumo, y efectivamente esto genere un crecimiento económico sostenible. Ya hemos tenido antecedentes favorables, muy favorables de contexto internacional recientemente, ¿no? Los hemos visto previos a la crisis del 2009, crecimientos muy rápidos, muy altos, pero que lamentablemente no han sido aprovechados de manera duradera, ¿no? Y después de esa crisis que hubo en el 2009, nos ha costado volver a retomar los ritmos de crecimiento que teníamos antes. De hecho, todavía no los hemos conseguido. No, sin duda. Ahora, se nos ha anunciado una noticia positiva, ¿no es cierto? Y es que la reducción de la pobreza, ha señalado la ministra Cooper, de la mano, por supuesto, como te decía, del desarrollo económico y de los programas sociales. Grafícanos el panorama, explícanos un poquito más, porque tú eres un
uno entiende, efectivamente, dependemos de los programas sociales, quiere decir que sin programas sociales volvemos a ser pobres, vulnerables. ¿Cómo es la situación? Correcto. A ver, lo ideal es que la pobreza se reduzca como consecuencia de la economía que está en expansión, que está generando empleo para todos los habitantes, para todas las personas que busquen empleo, y que esas personas tengan un ingreso, pero un ingreso no informal, sino al contrario, un ingreso formal. Eso es lo ideal. Así, ¿no? Es, así, hacia eso deberíamos aspirar. En la medida que no necesariamente ocurre ello, entonces hay un apoyo dado por los programas sociales, las políticas sociales que están focalizadas, están orientadas a las personas de más bajo ingreso, a las personas más vulnerables, a las personas que no necesariamente encuentran el empleo que buscan y que se ven afectadas aún a pesar de que la economía esté creciendo. Entonces es importante que haya políticas sociales. El tema es, si dejamos que la reducción de la pobreza se base solamente en las políticas sociales, esa era la pregunta. Así es. Entonces ahí tenemos un problema, porque en el momento que los recursos fiscales escaseen, la capacidad de dedicar gasto público hacia el programa social se va a ver afectada, y entonces vamos a ver que efectivamente esas personas vuelven a la situación de pobreza, o en el caso que, por ejemplo, sufran un fenómeno natural. Son las personas más vulnerables a la destrucción de su casa tras un terremoto o la inundación. Esa vulnerabilidad de la que tú me hablas, Juan Carlos, es sinónimo de pobreza, ¿no es cierto? La persona que vive vulnerable en el quintil de pobreza mayor que tengamos, digamos, ¿con cuánto vive un peruano al día? A ver, pensemos en situación familiar, ¿no? La situación familiar, en pobreza estamos hablando alrededor de 30 soles al día, familia, y en pobreza... Familia, y eso que es auspicioso todavía, creo, ¿ah? Algunos, ¿no? Y en pobreza extrema estamos hablando de alrededor de 10, 12 soles por familia. Por familia, al día, ¿no es cierto? Ese es el quintil... Esa es la situación de pobreza extrema. Extrema pobreza. Así es, las personas que están en esa situación de pobreza extrema. Pero pensemos que justamente esas personas están concentradas en el sector rural, no necesariamente tienen que generar ingresos, tienen que generar dinero para consumir. Ellos pueden producir, digamos, sus alimentos. Entonces hay que tener en cuenta que esa medición... Se equipara un poco, digamos, por decirlo de alguna manera. Así es, no lo pensemos en términos de ciudad, digamos. En términos, claro, en términos de ciudad, imagínate, sería imposible, ¿no? A nivel urbano. Te pregunto por el tema, ¿cuánto puede equipararse uno a entender pobreza, reducción de la pobreza, reducción de desigualdad, brechas? Así es. Bueno, lo importante es, en la medida que se reduce la pobreza y la generación de ingresos para este grupo más pobre aumenta de manera más rápida que para las personas que están en la distribución más alta de ingresos, entonces la desigualdad se reduce, ¿no? Es decir, puede haber momentos en los cuales la pobreza se reduce, pero a pesar de eso, la desigualdad aumenta, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es que... Exacto. Y aumenta el descontento y aumenta esa sensación de frustración y de descontento, como decíamos anteriormente a esta entrevista, ¿no? La noticia de la ministra es positiva, por supuesto. Ella señala que si no hubiera sido por el tema Lavallato, el tema de la corrupción, la inversión pública, por ejemplo, podría ir de manera un poquito más acelerada. Sí, bueno, se comentó eso, se dijo eso, y efectivamente ha habido un crecimiento de casi 9% de la inversión pública el año pasado, pero lamentablemente todavía es bajo, ¿no? Si nosotros vemos en comparación, por ejemplo, con el año 2014, estamos hablando de que la inversión pública todavía está casi 7% por debajo de lo que era en ese momento, ¿no? Entonces, ha habido un rebote, digamos, pero todavía no hay una recuperación efectiva, ¿no? Lo mismo pasa con la inversión privada. ¿A cuánto hemos crecido finalmente? ¿Cuál es el crecimiento económico del Perú al 2017? Las cifras oficiales sabemos que se dan en abril, ¿verdad? Aún. Las cifras oficiales del 2017 deben estar alrededor de quincena de febrero, ¿ya? El estimado que tenemos nosotros es de 2.7, ha salido ayer el Ministerio de Economía estimando 2.8, pero la cifra definitiva vamos a tenerla a partir del 15 de febrero. 2.8, ¿no? 2.8, 2.7, por ahí ha sido. En todo caso, sí es un crecimiento bastante modesto, bastante bajo, afectado por una serie de factores que tendríamos que cambiar, locales, porque a ese crecimiento, entonces nosotros nos preguntamos, la pobreza se reduce en qué lugares y cómo lo ves traducido, en mejores servicios básicos, en mejores escuelas, en mejor alimentación, en desnutrición de la pobreza, reducción de la desnutrición, de la anemia. O sea, esos son los aspectos que para el peruano marcan verdaderamente la reducción de una pobreza. Y a eso quería llegar. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos solamente en las condiciones externas, en las condiciones macroexternas, el potencial de crecimiento de Perú el año pasado era superior al 5.5%, ¿ya? Es decir, si consideramos el contexto de precios de cobre, el crecimiento mundial, las tasas de interés en el mundo, pero
hubo una serie de factores que jugaron en contra de esa economía, de la economía peruana. También, ¿no? El factor político también, llamémosle factores locales, que pueden ser malas decisiones de política económica, malas decisiones de política o simplemente fenómenos naturales que nos afectan, ¿no? Entonces, en vez de crecer ese 5.8 que hubiéramos podido aspirar en ausencia de factores locales externos, de factores locales adversos, crecimos solamente alrededor de 2.7, 2.8. Para este año, esas condiciones externas nos sugieren que podemos crecer alrededor de 4.6. Perdóname, pero ahí, Juan Carlos, yo me tengo un momentito contigo porque en el caso del niño costero, que es lo que tú dices, las condiciones, no es cierto, inesperadas, el niño, en fin, han hecho notar que el Perú tiene reservas, el Perú tiene plata. Han hecho notar también el dinero está garantizado, ya que no se ejecute muy rápido o como se va a hacer, ya es otro tema, ¿no? Así es. Pero tampoco genera empleo. Recursos hay, el tema es también que esos recursos no son ilimitados, ¿no? Ya hemos visto que el 2017 Perú ha incurrido en un déficit fiscal de 3% del PBI, y no necesariamente porque el gasto creció todo lo que estaba previsto, sino porque los ingresos más bien han sido menores a lo esperado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también ese efecto en la recaudación. Perfecto, la recaudación es muy importante, ¿no? Quiero preguntarte, en el caso de reducción de la pobreza, ¿cómo lo mides tú o lo relacionas, por ejemplo, con empleos formales? A ver, pensemos que en general el empleo formal no está focalizado o no está asociado a las personas de más bajo ingreso. Las personas de más bajo ingreso generalmente son informales, generalmente son personas que no trabajan en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, ese grupo de personas, sobre todo las que están en pobreza extrema, son las que resultan susceptibles de serles aplicadas políticas específicas de apoyo a las políticas sociales. Ejemplo, así es, ¿no? Entonces, ese es el grupo, ¿no? Entonces, lo que sí ayuda, digamos, a la reducción de la pobreza es si el crecimiento genera una capacidad de formalización, una capacidad de generación de empleo. Y ahí entramos nuevamente a la recaudación. ¿Qué tareas, digamos, para este año, para este 2018, donde a todas luces se presenta una economía que la curva se presenta ascendente, ¿no? Así es. Bueno, esto hay que tener en cuenta para no repetir los errores que hubo en el 2006, 2007, 2008, donde los ingresos extraordinarios que tuvo minería no fueron aprovechados de manera duradera, ¿no? Entonces, básicamente, en esos años tuvimos un salto en la recaudación de alrededor, sumando regularización de impuesto a la renta y el ingreso adicional de impuesto a la renta de empresas, fueron recursos adicionales que estuvieron cerca del 2,5% del PBI, pero que se perdieron. Una vez que pasó esta ola positiva, no se han vuelto a recuperar, ¿no? Entonces, la idea de poder conseguir una mayor presión tributaria, pero sin seguir presionando a quienes ya están aportando, sino ampliar la base, ese es el gran reto. Ampliar la base, ese es uno de los grandes retos, ¿no? La base tributaria. Y finalmente, la dación de facultades, ¿ha sido bien capitalizada, bien aprovechada? ¿Qué ha faltado? Bueno, todavía, digamos, no hemos visto la segunda ola. Así es, ¿no? Entonces, esa todavía es difícil decir si se ha aprovechado o no, pero, digamos, lo vamos a poder saber en la medida que estemos más cerca del crecimiento del 4.6, ¿no? Mientras más cerca de ese crecimiento potencial al que aspiramos por condiciones externas, podríamos estar diciendo si se aprovechó o no, ¿no? Gracias a nuestro invitado, Juan Carlos Sodar, economista y director de FACE Consultores, por los temas económicos. En TV Noticias 7.3. Pausa.